Es algo inquietantemente común el percibir que reconocemos una situación o un lugar como si aquello lo estuviéramos reviviendo o recordando como algo del pasado. Hay algunas teorías interesantes sobre por qué 2 de cada 3 personas experimentan el denominado déjà vu. Tras escuchar varias historias registradas en la literatura investigativa alemana y canadiense, ahondaremos en las hipótesis que existen y qué podría ser más plausible en base a la estructura que toman las experiencias. Como soldado en la Primera Guerra Mundial, Scheffler, un profesor de idiomas de Reutlingen, había tomado parte en las terribles batallas de Europa y se había quedado traumatizado como resultado de esta horrible experiencia. Después de la guerra se dedicó a la filosofía y había entrado en contacto con las ideas budistas a través de Kant y Schopenhauer. Fue así como conoció la teoría de la reencarnación, que le parecía lógica. Sin embargo, le habría gustado tener pruebas y por ello decidió seguir el camino del yoga. Él mismo dice: después de años de vivir una vida del ascetismo más estricto, gradualmente logré cultivar el principio del alma en mí, hasta tal punto que con el tiempo ganó control sobre el cuerpo. De acuerdo con las prescripciones del yoga, pasé de una a otra de las 4 etapas de absorción. Un día, habiendo llegado a las profundidades del 4º ejercicio de meditación, cuando el alma emerge del cuerpo y solo un vínculo etéreo y delicado la une al cuerpo, tuve la experiencia más vívida de mi vida. El momento en que, como despertando de una profunda inconsciencia, abriendo los ojos, tuve una imagen en mi mente, no una imagen corriente. Scheffler vio una escena que parecía casi tridimensional. Vio claramente a un hombre que trabajaba como jardinero en el parque de un castillo que parecía estar en Escocia. El mayordomo vino corriendo por la avenida principal del parque y de lejos le dijo: «Hola, Dudley». Cuando el jardinero se dio la vuelta y Scheffler reconoció su rostro, era él mismo. Scheffler continúa: «Ese jardinero, ese Dudley, era yo, y ahora, de la nada, supe que era el año 1587. El castillo en cuyo parque estaba empleado estaba al noroeste de Edimburgo. El mayordomo, que era muy amigo mío, me informó apresuradamente de la ejecución de Mary Stuart y la relacionó con el temor de que el varón escocés a cuyo servicio ambos servíamos pudiera ser encarcelado. Luego, la imagen se desdibujó gradualmente, se disolvió en una playa de dunas onduladas, en cuya gris distancia vi que el mayordomo y yo desaparecíamos lentamente. Hasta este punto, la historia podría descartarse como un sueño, una ilusión, una autosugestión o algo parecido, si no hubiera sucedido lo siguiente muchos años después, en el otoño de 1926. Scheffler vivía en ese momento en Berlín, en el mes de octubre, cerca de la estación. La ancha Köpenicker-Straße estaba vacía de gente. Estaba lloviendo bastante fuerte y no había ningún taxi a lo largo y ancho que pudiera haberlo ayudado a abrirse camino. Los pensamientos de Scheffler ya estaban dirigidos hacia su destino, Breslau, cuando justo antes de cruzar la siguiente calle transversal fue inexplicablemente asaltado por una sensación muy rara. Llegando a la esquina de esa calle transversal, chocó con un caballero que también estaba sosteniendo su paraguas con el cuello de su abrigo levantado y sosteniéndolo cerca de su cabeza. Quería entrar en Köpenicker-Straße. Ambos murmuraron una disculpa y comenzaron a correr uno al lado del otro. Entonces sus ojos se encontraron y, como dice Scheffler, no de su cerebro, sino de lo más profundo de su subconsciente. Surgió en él la certeza, dice: «Oye, yo conozco a ese tipo». Le pareció que un repentino asombro también había cruzado el rostro del extraño, y cuando ambos iban a continuar, Scheffler miró a su alrededor. El otro también se detuvo y se dio la vuelta. Ambos se acercaron y volvieron a quedar cara a cara. Scheffler se presentó y dijo: «Discúlpame, siento que nos conocemos. Simplemente no sé de dónde». El extraño dio su nombre, Dr. Thomas, y dijo que no se acordaba, pero cuando quiso doblar en esta calle justo antes de la esquina, antes de ver a Scheffler, tuvo la sensación de que algo extraño estaba a punto de suceder. Dado que este no era el contexto más adecuado para una conversación más larga bajo la lluvia y la tormenta, Scheffler decidió dejar de lado su viaje e invitó al Dr. Thomas a una cafetería cercana. La conversación pronto fluyó y el primer punto común de interés fue la filosofía.
El doctor Thomas, historiador de arte de profesión, había estudiado muchas visiones no europeas del mundo y estaba convencido de que debió haber vivido allí varias veces. Entonces el doctor Thomas le dijo a Scheffler que tuvo visiones en las que percibía claramente ciertas etapas de existencias anteriores, y no de manera onírica, sino como en un espectáculo plástico. Le habló de una vida en Escocia, en la época de María Estuardo. Sabía que vivió allí como mayordomo de un barón escocés cerca de Edimburgo. Estaba tan solo entonces como lo estoy ahora, y solo tenía un amigo, el administrador de los grandes jardines del castillo, que siempre le informaba de todas las novedades. Scheffler prosigue: sin aliento, tuve que escuchar las palabras del doctor Thomas. Todavía no había dicho ni una palabra de mi propia experiencia, pero no pude contenerme más, lo interrumpí y le hice la pregunta: «Tal vez todavía recuerdas el nombre de aquel jardinero del que hablas». La respuesta fue: «Sí lo recuerdo, su nombre era James Dudley». Esta historia recién relatada es de la obra de Schmidt de 1962. En este caso, el mismo contenido de memoria en dos personas que se desconocían por completo es algo impactante, y es uno de los primeros contenidos que abrieron la veda al concepto de memoria colectiva. Vayamos ahora al segundo caso. Un joven de Inglaterra llegó al pueblo por primera vez en su vida y se detuvo en una vieja posada. Al entrar, le invadió un sentimiento de familiaridad y le dijo a su compañero: «Creo que he estado aquí. Escribí mi nombre con un diamante en el panel inferior de la ventana izquierda». Los dos se miraron y he aquí que en una esquina del panel había un nombre rayado y, curiosamente, era el nombre del abuelo de ese joven. Por la fecha, que también estaba rayada, estaba claro que el abuelo era todavía un chaval cuando decidió inmortalizarse. Desafortunadamente no se informa nada sobre una revisión más detallada. Solo parece que el déjà vu del inglés se debe a que el abuelo había vuelto como su propio nieto. Los casos intrafamiliares no son infrecuentes, como sabemos por los casos analizados que están relacionados con niños y repatriaciones. Abordemos el último caso antes de las hipótesis. Inge Amann, de 26 años, se fue de vacaciones con su marido. Recorrieron la Alta Franconia y llegaron a un pueblo que está en el camino a la República Checa. El área le resultó familiar, pero no se lo dijo a su esposo. Cuando doblaron por una calle lateral en una zona boscosa, ella misma gritó: «Aquí es donde solía vivir, sé exactamente dónde está todo». Su marido se detuvo y le preguntó si se había vuelto loca, pero podía decir por la expresión de su rostro que lo decía muy en serio. Trató de explicarle sus sentimientos, que ella misma no entendía del todo. De repente se había dado cuenta de que antes de la Segunda Guerra Mundial era una granjera llamada María y había vivido aquí, y recordaba varios detalles. Ella sabía exactamente cómo era el pueblo y en qué casa habían vivido ella y sus padres. También recordó tener 2 hermanos, sin embargo, no podía recordar su propia muerte. Su marido no estaba a gusto con esa historia y hubo discusiones entre los cónyuges. Al final, él mismo quiso comprobar si realmente existía una María de carne y hueso. Cuando entraron en el pueblo, Inge Amann reconoció cada calle y cada casa. Notó cambios. La calle principal fue repavimentada, había casas nuevas y otras ligeramente remodeladas. Condujo a su esposo como un guía turístico y le mostró su lugar de nacimiento de la aparente vida anterior. Tras ello, los dos fueron al pub del pueblo, que parecía seguir exactamente igual que en sus recuerdos. Querían interrogar al posadero. Su esposo preguntó por la granja donde habían vivido los D. El propietario pareció un poco aturdido por la extraña pregunta de un extraño, pero luego explicó que los padres de María habían fallecido. Un hermano había muerto en la guerra y el otro ahora estaba a cargo de la granja. María era una niña bonita que murió infelizmente. Ella había sido golpeada gravemente en el establo por un caballo que acabó con su vida. Cuando el posadero dijo aquello, Inge experimentó todo el proceso de muerte nuevamente. Se puso muy nerviosa y necesitó de ayuda para calmarse. Después de eso, la pareja abandonó el pueblo. A la señora Amann le tomó varias semanas recuperarse de la experiencia. En cuanto a las hipótesis, la primera nos habla de la amígdala. Esta es la parte del cerebro que procesa el miedo.
Algunos científicos teorizan que cuando estamos en una situación similar a algo de nuestro pasado, la amígdala provoca un fallo en nuestro cerebro que envía un breve momento de confusión y pánico. Registramos eso como un déjà vu y nos preguntamos qué es lo que sucede, con una sensación de haber vivido la escena previamente. Esta segunda hipótesis es quizás la más sorprendente, es la que apunta a un entrelazamiento espaciotemporal, considerando que el tiempo es un constructo que no es tal como lo conocemos, sino que es una percepción necesaria para experimentar secuencialmente. Este enfoque se centra en la idea de que pasado, presente y futuro suceden a la vez, conectándonos nosotros a una frecuencia que se relaciona con una realidad espaciotemporal particular, indistintamente de la consideración temporal que se le aplica. En tercer lugar, muchas religiones e incluso personas de algunas otras que no contemplan el fenómeno creen que cuando morimos, nuestros espíritus regresan en nuevos cuerpos. Como resultado, se tiende a apuntar al déjà vu como un entrelazamiento con una vida anterior. Esta hipótesis resulta muy sugerente en los casos en los que el reconocimiento de un espacio está enlazado con el conocimiento espontáneo de nombres de personas, calles y detalles que hacen alusión a una época anterior del lugar en donde sucede. Otra teoría bastante curiosa es la que apunta a que hay múltiples líneas de tiempo y universos en los que vivimos. Producen el fenómeno cuando se da un entrelazamiento, aunque en este caso, en vez de hacer alusión al tiempo como algo irreal, hablan de interacción entre dimensiones paralelas. Lo que a nivel personal me pregunto es que si la misma persona con la misma consciencia existe en varias realidades alternativas que comparten una línea temporal, entonces para poder considerar que la consciencia es la misma, dicha consciencia debería de estar asociada a esas dimensiones en momentos diferentes, aunque compartiendo la misma frecuencia de tiempo. Esta última hipótesis mucha gente la comparte, y se trata de que nuestros sueños podrían predecir el futuro, y cuando tenemos un déjà vu, algo es inquietantemente familiar, porque en el mundo onírico accedimos inconscientemente a lugares y escenas que pueden ir más allá de nuestro tiempo y espacio presentes. Al observar estas teorías vemos que en verdad parecería que en muchas ocasiones se está asignando el nombre de déjà vu a principios diferentes que quizás deberían de diseccionarse y separarse conceptualmente. Para finalizar vamos a escuchar un caso curioso de Reddit, aunque este no tiene documentación formal. Dice: cuando estaba en 6º grado en la escuela primaria en el 93, el Estado nos mandó inyecciones para prevenir la meningitis. Era un gran problema en ese entonces, así que supongo que recibir las inyecciones en el aula de las clases era algo común. Minutos después de recibir la inyección, mis compañeros y yo comenzamos a sentirnos mareados y con fiebre, por lo que la maestra nos permitió echar una siesta allí mismo en medio de la clase. Tuve un sueño extraño en el que podía ver destellos de mi propia vida desde ese momento hasta mis últimos días. Yo mismo terminando la primaria, comenzando la secundaria, perdiendo un año debido a mi bajo rendimiento, terminando la secundaria, yendo a mi primer día de trabajo, divirtiéndome con los amigos, teniendo una gran discusión con mi mejor amigo, conociendo a la que hoy en día es mi mujer, y así hasta el final de mi vida. Cada destello de información de ese sueño me ocurrió hasta ahora. A veces el flash era una escena fotográfica, a veces era solo una especie de metáfora. Pero hasta este momento, cada una de esas cosas me ha acabado pasando, y cuando suceden, experimento esta extraña sensación, es algo que ya he visto. El problema principal es que no puedo recordar las partes que implican el futuro. Solo puedo acceder a esa parte de mis recuerdos una vez suceden, pero no antes, aunque recuerdo que en ese sueño vivencié todo el resto de mi vida a partir de ese momento.